tenga me confirma y leo. ¿Cuántos están entendiendo? Disconnected. Amén. Dice así: cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Me glorificará. ¿A quién glorificará? Amén. Porque les contará todo lo que reciba de mí. Todo lo que pertenece al Padre es mío, hablaba Jesús. Por eso dije, el Espíritu les dirá todo lo que reciba de mí. Gloria a Dios. Qué importante es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Fíjese que decía que Jesús, ahí hablaba Jesús, era uno con el Padre. Pero ¿quién era que nos iba a dar sobre lo que Él escuchase en el cielo? El Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor, y lo colocaba aquí, Jesús les decía a los discípulos, Él será su guía. Mientras tanto yo estoy aquí con ustedes. Y Él estaba preocupado, y lo podía ver así, de que esta gente, que el mismo Jesús, estando acá en la tierra, les estaba disertando lo que estaba recibiendo del Padre, pero Él decía, le pediría a mi Padre que no se queden huérfanos. Él estaba preocupado porque esta gente que ya traía un peso de gloria del cielo que Él mismo les había enseñado, se quedaran sin una dirección. Pero le plació, aleluya, dejar una esencia de Él mismo acá en la tierra, porque ciertamente sabemos que Él estuvo aquí como usted y yo, pero la única manera de Él poderse comunicar con esta gente de gloria era con otra persona. Porque si Él se iba, Él decía, es necesario que yo me vaya para que pueda venir el Espíritu Santo de Dios y les pueda dar esa guía. Porque si yo no me voy, Él no va a poder venir. Pero era necesario que Él muriera para redención de nuestros pecados y dejara al Espíritu Santo para la misma obra. Porque sabemos que ¿quién es el que convence? El Espíritu Santo. Y también sabemos que dice que no contriste al Espíritu, porque por Él es la redención. Entonces, necesitamos al Espíritu, lo necesitamos. Y saben que es triste, que era lo que ministraba a mi vida el Padre, que en muchas oportunidades esa guía no la buscamos en Él. Esa guía que el ser humano desde el primer hombre necesitó buscar, fue de Dios, no la estamos buscando. Vamos en desesperación a cualquier otro lado. Vamos en desesperación a cualquier otra persona. Pero no buscamos a la tercera persona de la Trinidad, que nos dejó le dejó un legado, Jesús, y fue guíalos, condúcelo, aún en problemas consuélalo, aún en dificultades defiéndelos. Y ya vamos a ver un ejemplo poderoso que a las 2 de la mañana, ¿cómo fue? Se me fue la luz. Porque yo le decía al Señor, pero yo quiero porque a veces como que uno es atrevido, le pregunto, yo quiero algo que yo pueda tomar de ejemplo de que el Espíritu Santo cuando direcciona también respalda, porque eso es poderoso. Cuando hay dirección, cuando hay obediencia, el Espíritu Santo va a respaldar hasta el final. Amén. Entonces, leímos acá, todo lo que Él reciba de mí, decía Jesús, les dirá a ustedes, hasta del futuro. Entonces, si nosotros no estamos pidiéndole guía al Espíritu, no vamos a saber qué hay más adelante. Y no estamos hablando de adivinos, no estamos hablando de será o no será, voy a tirarla a ver. No, es seguro, es certero que lo que vendrá Él nos lo va a mostrar, que lo que aún se pueda levantar a escondidas Él lo va a revelar en el nombre de Jesús. Entonces, pero ¿a quién le vamos a preguntar? El Señor me hacía sentir, no le estamos preguntando a la persona que Él dejó al lado, está aquí, está allá, está sentado esperando.
Y nosotros preguntando y nosotros al aire, es al Espíritu Santo. Aunque Él se manifiesta, pero una manifestación como viento, es a la persona. Cuando lo veamos como persona, yo decía Padre, porque es terrible poder estar en una comunión con personas y no poder hablar, no poder decir nada, no tener nada de conversación. Yo veo a las personas así, yo creo que porque yo hablo mucho. Esa es la palabra. Y por allí es cuando entristecemos, más que cuando pecamos, cuando le ignoramos. Porque el trabajo del Espíritu, y yo decía Padre, es trabajar con nuestros pecados. Es decirnos, no, lo estás haciendo mal. Y Él siempre atento, no te metas por ahí. No, eso te va a contrictar. Y en el momento que lo hagas, el Espíritu te va a redarguir. Pero cuando le ignoramos, ¿cómo vamos a recibir una respuesta? Él se va a entristecer. Él se va a entristecer porque no le estamos tomando en cuenta. Por algo el Padre lo dejó. Y fue por ese interés, de que no nos quedáramos solos, de que no nos quedáramos huérfanos, de que no tuviésemos una guía de cómo hacer. Para eso lo dejó Jesús. Amén. Entonces decíamos que Él es consolador. Vamos a verificarlo en la palabra. Juan 14:26. Nos vamos atrás. Dice, les digo estas cosas ahora mientras todavía estoy con ustedes, pero cuando el Padre envíe al abogado defensor con mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Defensor. Amén. Él será como que el representante del Señor, pero como el Espíritu defensor de nosotros. Aleluya. Vamos a leer 14:18. Y dice: no los abandonaré como a huérfanos. Vendré a ustedes dentro de poco. El mundo no me verá más, pero ustedes sí me verán. Dado que yo vivo, ustedes también vivirán. Cuando yo vuelva a la vida, ustedes sabrán que estoy en mi Padre y que ustedes están en mí y yo en ustedes. Los que aceptan mis mandamientos y los que obedecen son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre les amará a ellos, y yo les amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. Qué hermoso es eso. Y vemos que todo esto es por medio de ¿quién? Del Espíritu. Porque vamos a estar conectados con el Padre por medio del Espíritu. Sabemos y entendemos, y yo decía, Señor, no obviando al Hijo, porque lo dice la palabra, que el único mediador con el Padre es ¿quién? Es el Hijo. Pero ¿por dónde nos va a dar una respuesta? ¿Por dónde nos va a dar una guía? ¿Por dónde nos va a dar ese descanso? Por el Espíritu. Aún dice que Él nos ayuda en nuestra debilidad a pedir como os queramos. Es por el Espíritu. Entonces es muy necesario el Espíritu Santo de Dios en cuenta esa persona en nuestras vidas. Amén. Como consolador, como defensor, como guía, como exhortador. Amén. De que si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Ahora bien, ya vimos lo importante que es en nuestras vidas. Y mientras buscaba, yo decía, mientras se me revelaba esto de que Él es una persona y que lo necesitamos, porque ciertamente acabamos de leer textos maravillosos en el cual Él nos va a hacer saber lo que vendrá, Él nos va a mantener por el camino que debemos andar, nos va a ayudar a convencer del pecado, nos va a redarguir, aleluya, ¿verdad? Con todo y esto podemos ver por la palabra que Él tiene manifestaciones, como lo es fuego, agua, aceite, paloma, sello, como les decía hace poco, y viento. En los Hechos pudimos ver y podemos leer, los que no lo han leído, la historia, ¿verdad?, del Pentecostés, como viento recio, como lenguas de fuego, ¿verdad que sí? Con el agua
se refiere al bautismo. Vemos que, como lo decía esta adoración tan hermosa, de que descendía como paloma sobre Yeshua. Cuando él, ¿qué? Fue bautizado, fue por el agua. Por allá, por allí también podemos recibir esa representación del agua y esa paloma como tal, el aceite, amén, y el sello. Y me interesaba mucho el sello porque yo creo que los que hemos sido sellados con el Espíritu estamos apartados. Amén. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Él dice que los que son míos, nadie los arrebatará de mi mano. Amén. Entonces yo creo y sé que habemos sellado en este lugar. Habemos personas selladas por ese Espíritu. Aleluya. Porque creímos, porque dice que el Espíritu Santo de Dios va a ser, ¿verdad?, el que convence de pecado, pero es por aquel que cree. O sea, de pecado, de justicia, pero para el que no cree. Entonces, si el que no creyó, entonces está sellado. Amén, porque va a ser para justicia. Allí comienza la justicia del Señor, cuando viene ese sello. Amén. Entonces, vemos todas estas manifestaciones, pero ¿sabe algo? Más que esas manifestaciones, el Padre me hacía sentir que le anhelemos más como personas. Porque cuando comenzamos a ver la guía, cuando comenzamos a ver al Consolador, cuando comenzamos a ver al Defensor, a la compañía, van a haber manifestaciones. Entonces muchas veces, y esto me hacía estremecer, ven como fuego, ven como llama, ven como viento, ven como sopla en este lugar, pero no buscamos la guía. Y yo decía, Padre, es poderoso saber que la persona que tú dejaste es importante en nosotros, mucho más importante que la manifestación que tú quieres hacer con nosotros. Después de buscar la guía, te va a inducir a algo glorioso. Después de buscar en el momento del dolor el consuelo, te va a inducir en algo de gloria. Pero no podemos buscar primero el fuego y después, y aún así ni siquiera buscamos la guía. Y aún así ni siquiera nos consolamos en él. Y es fuerte, porque para eso lo dejó Jesús. Y entonces tenemos al espíritu contristado. Y yo le decía a Gilay, yo me acordaba, ¿no?, que en momentos yo le decía a mis amigas, sí, esta nada más me busca para favores. Y eso me venía a mi mente. Somos a veces egoístas. Egoístas, hermano, ¿por qué? Porque no le tomamos en cuenta de poderle decir, Espíritu Santo, ¿qué tengo que hacer? Espíritu Santo, consuela mi corazón. Espíritu Santo, ¿cómo es que hoy me voy a dirigir? Espíritu Santo, ¿cómo es que debo dirigir mi vida? Espíritu Santo, ¿cómo debo dirigir a mis hijos? Espíritu Santo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Espíritu Santo, te necesito. Y entonces estamos buscando la gloria, la gloria, la gloria. La gloria, el tiempo recio, el fuego que consume, el fuego que me... Y el Espíritu Santo de Dios contristado. Porque no escuchamos su voz. Porque no queremos escuchar lo que el Padre está hablando en el cielo. Porque no estamos buscando lo que el Padre quiere decir. Y yo le decía al Señor, Padre, perdóname. Porque muchas veces, aún en la mañana, ni un buenos días al Espíritu Santo que está ahí, a la tercera persona que está ahí, guardándonos, cuidándonos, porque Él no va a dejar su asignación. Nosotros somos los que quizás como que se nos olvidó, pero al Espíritu Santo no se le va a olvidar la asignación, que fue consolarnos, que fue esperar que le digamos, hola, aquí estoy. Él no lo va a hacer. Él no se va a ir. Aún en nuestras vidas, allí está, para decirnos, epa, te estás apagando. Epa, ¿verdad? Él va a estar ahí. Pero es tiempo de que tomemos más en cuenta a la tercera persona. Que sepamos, incluso dice, leí en otra versión, no extingáis al Espíritu Santo. Cuando habla de apagar. O sea que no, usted sabe qué es extinguir.
o sea, se desapareció. Ya no está, hay uno solo. Porque cuando dicen, no, está en peligro de extinción. Bueno, aquí es uno solo, hay que cuidarlo entonces. Hay que cuidarlo porque no vamos a permitir, amén. Que incluso por eso entiendo que David decía, no apartéis de mí tu Santo Espíritu. Porque él entendía que era con la presencia. Y nosotros también lo entendemos, ¿verdad que sí? Por eso no queremos que él se vaya. No queremos que él se aparte de nosotros porque entendemos que es nuestra guía. Aleluya. Entonces, son manifestaciones buenas, sí. El viento recio, todas estas cosas, porque sirven para un despertar, para un avivar, para glorificarlo a él, porque él se puede glorificar en medio de estas manifestaciones. Pero anhelemos más a la tercera persona, al amigo fiel, al Espíritu Santo, mi fiel amigo, mi fiel compañero. Anhelémoslo a él. Amén. Entonces ahora vamos a entrar en el ejemplo maravilloso que me daba el Señor cuando nosotros recibimos una dirección y Él nos respalda. Amén. Vamos a leer Hechos 16:16. Dice la palabra del Señor. Vamos a leer, 16:11. Perdón, hermano, que copié mal el verso. Es en el verso 6. Amén. Dice así: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Masia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué ocurrió allí? Dice que estaban en un lugar que se llamaba Galacia, pero por el Espíritu Santo le prohibió que hablasen la palabra, porque sabemos que hacía el apóstol Pablo: llevar el evangelio, predicar la palabra. Pero por el Espíritu le dijo: calla. Entonces, qué hermoso es que donde nosotros estemos, donde nosotros vayamos, en el lugar que nosotros nos determinemos llegar, poder preguntarle al Espíritu qué debo hablar, o esperar que Él nos direccione, porque dice, claro, muy claro está, se le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Luego ellos se mueven y dice: cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. O sea que el Espíritu Santo tiene voluntad. Y qué bonito es cuando nosotros queremos vivir la voluntad del Espíritu y no la nuestra. Porque ellos pudieron haberse ido. ¿Y qué les hubiese esperado? No sabemos. Pero tenían al Espíritu. Y el Espíritu le dijo: calla. El Espíritu le dijo: no. Pero mire lo que pasó más adelante. Y le dice: y se le mostró a Pablo una visión. Ahí ya habló el Espíritu. Amén. De noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. ¿Qué hizo Pablo el otro día? Como buen ministro del Padre, se fue a Macedonia a llevar el evangelio. Amén. Pero ¿qué pasa? Aquí es el detalle: que cuando hay una visión, cuando hay una dirección, no va a parar lo contrario. O sea que siempre va a haber una alteración. ¿Por qué? Porque dice que en el camino, después de venir de la oración, se le presentó una joven adivina. Se le presentó una joven que estaba endemoniada y comenzaba a vociferar: estos son los hombres de Dios, y comenzó hasta que él habló
y le dijo al espíritu: sal fuera. ¿Ve? Entonces, cuando nosotros recibimos una dirección, cuando nosotros recibimos una palabra, un mandato del Señor, se va a levantar la guerra, se va a levantar la oposición. Pero vemos, y yo leí todo el capítulo, y vemos que siempre va a haber un respaldo. Él fue apresado, porque se le levantaron los magistrados, se levantó todo el mundo en contra de lo que Pablo había dicho. Pero él nunca retrocedió. Él siempre fue un paso adelante, porque iba con el Espíritu, iba direccionado por una visión. Y yo le decía al Señor: Padre, ¿y el hombre qué pasó? Porque él vio en una visión un hombre, pero no era el hombre, era la nación o ese lugar que estaba necesitando el Evangelio. Y papá movió a este hombre que estaba conectado con el Espíritu a que llevara la palabra. Así es. Pero se levantó el enemigo. Pero usted y yo tenemos al Espíritu Santo. ¿Amén? Amén. Entonces quiere decir que cuando el Señor le dé a usted una dirección, usted va confiado porque va con el Padre. Amén. Usted va confiado porque el que habló fue el cielo. Usted va confiado porque lo que papá va a hacer en ese lugar viene direccionado desde el mismo cielo. En el nombre de Jesús. Amén. Y vemos que Pablo le da una orden al Espíritu, sale el Espíritu, se levanta todas estas personas, lo azotan, lo apresan, pero todos sabemos lo que ocurrió. Era una gente que estaba conectada con el cielo, no importando el lugar. Nos apresaron, vamos a adorar. Estamos aquí, vamos a orar. Y de repente hubo un temblor. Las cadenas se rompieron y aún dentro de ese lugar, miren lo que es una asignación y un mandato del Padre. Hubo una familia que se salvó. ¿Por qué? Porque el hombre que estaba allí se iba a matar, porque pensó que todos los presos se habían escapado. Y le dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Cree, y tú y tu casa serán salvos. Amén. Amén. Entonces, hasta allí llegó el Evangelio del Señor. Hubo liberación en la mujer que se le presentó, hubo salvación en la cárcel, y a donde fue haciendo iglesia. Dice que fundó 3 iglesias. Entonces, iba direccionado por el Padre, iba direccionado por el Padre. Cuando el Señor en un momento determinado nos cierra una puerta, por algo Él lo está haciendo. Es porque nos va a llevar a otro lugar, a que podamos dar su gloria, a que podamos mostrar de sus maravillas. Lo hizo con Pablo, pero hubo obediencia, hubo conexión. Entonces, eso es lo que pedimos en esta noche. Que el Espíritu Santo de Dios no lo apaguemos. Que el Espíritu Santo de Dios le tomemos en cuenta. Que no es un viento, un fuego, el agua, el aceite. Es una persona. Es la tercera persona de la Trinidad. Y que le tomemos en cuenta de esta manera. Amén. Como ese compañero, como esa guía, imagínese usted en la soledad y hay un compañero ahí. Y la soledad es que yo estoy sola. Hay un compañero y se llama Espíritu Santo. Se llama la presencia de Dios. Se llama la tercera persona del Padre y del Hijo. Es una esencia maravillosa que nos dejó Jesucristo pensando en nosotros, pensando en usted y pensando en mí, para que no estuviésemos por allí perdidos sin saber, para que esa soledad no nos ahogare, para que ese no saber qué hacer nos ahogare. No, nos dejó un Espíritu Santo en el que podemos ir confiadamente a preguntarle, a hablarle, a decirle qué debo hacer, y Él nos va a direccionar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cuándo vamos a hablar? ¿Qué debemos decir? ¿A dónde debemos ir? Porque aquí hubieron muchos escenarios. Él no habló la palabra y no estaba haciendo algo malo, estaba llevando el Evangelio, pero Él le dijo: calla. El Espíritu Santo no era en el momento, o quizás no era el lugar, pero llevó la salvación a aquel lugar, no importando lo que se levantó, no importando los adivinos, los magos, los mismos magistrados. Eso no importó, pero se cumplió lo que el Señor ya había determinado. ¿Y fue con ayuda de quién? Del Espíritu Santo de Dios. Entonces vamos a anhelar más de Él. Vamos a anhelar estar más conectados con Él, porque allí es que vamos a obtener esta victoria. Esta victoria poderosa que nunca vamos a perder, porque nos va a mostrar el futuro. Como vuelvo y les digo, no como la divina, que ellos lo hacían por dinero. Y se alteraron fue por eso, porque ya no iba a estar ese espíritu. ¿Ve? Pero el Padre, que todo lo ve, que todo lo sabe, que todo lo puede, es el que está con usted
está conmigo. Amén. Amén. Entonces denle un aplauso, denle gloria. Démosle aún las gracias porque pensó en nosotros, porque no nos dejó solos, porque se dio a sí mismo para nosotros. Dio su espíritu. Está reinando allá, pero dejó al Consolador, dejó al Espíritu Santo, para que más que se manifestare, nos acompañare, nos guardare, nos cuidare, nos consolase. Amén. Entonces, ¿cuántos entendieron? ¿Cuántos se van hoy creyendo en esa tercera persona? Y no obviando al Hijo ni al Padre, porque son uno. Uno son.